Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora que usted pueda conectarse y acompañarnos nuevamente en nuestra serie Aprendiendo de Samuel el arte de escuchar a Dios. Ya llevamos 3 capítulos, ya llevamos 3 videos, hoy sería el cuarto video. Los primeros 2 videos fue para el capítulo 1 y los siguientes 2 videos, es decir, el video anterior y el video de hoy, serán correspondientes al capítulo 2. El capítulo 1 de nuestra serie trató acerca de la humildad y del corazón de siervo, es decir, el título del capítulo era que la voz de Dios la escuchan los creyentes consagrados. Y ahí hablamos acerca de desarrollar un corazón de siervo, de desarrollar la actitud de la humildad, que vimos que Dios atiende al humilde, al altivo lo mira de lejos, y el que quiera ser grande entre vosotros sea el último, sea el postrero, sea el servidor de todos. En fin, esos son ese tema fueron los que formaron el contenido de ese primer capítulo. Y ahora estamos viendo el segundo capítulo de la serie, que es la voz de Dios la escuchan los creyentes que aman su palabra. Definitivamente, como ya dijimos en capítulos, en videos anteriores, no estamos hablando aquí de cosas misteriosas y ocultas, cosas que solo los eruditos más versados, con mucha destreza y con muchos años de experiencia y siempre bajo la guía del Espíritu, son capaces de revelar, o no de revelarnos, sino de mostrarnos, de darnos a conocer, de ayudarnos a entender, digámoslo más bien de esa manera, de ayudarnos a entender esas cosas misteriosas, que ciertamente la palabra de Dios sí tiene algunas cuestiones que son misterios. Y cuando tratamos de entenderlas, pues requerimos, ¿no?, la ayuda, la asistencia de estos hombres de Dios que Dios ha utilizado para desentrañar algunos de estos misterios, o por lo menos para darnos un acercamiento lo más cercano posible, ¿no? Porque misterio, al fin, hay cosas que solo pertenecen al Señor. Pero bueno, no es nuestro caso. El asunto de nuestra serie trata con temas muy elementales, incluso escuchar la voz de Dios. Eso es algo que todo creyente debe manejar. Así que no podemos ver en esto algo demasiado intrincado o misterioso como para que no sea posible para todos los creyentes, ¿no? Definitivamente estamos hablando de cuestiones elementales, de cuestiones que diríamos son el ABC de la fe cristiana, de la vida cristiana. Perdonen, parece que tengo hoy la garganta media malita. Bueno, haremos nuestro mejor esfuerzo. El caso es que tenemos hasta ahora 2 capítulos, que ya vimos uno completo y estamos a mediación del segundo. La palabra de Dios la escuchan los creyentes consagrados, capítulo 1, y la palabra de Dios o la voz de Dios la escuchan los creyentes que aman su palabra. Y se dan cuenta que, bueno, estos son principios muy básicos, cosas muy simples de entender. Si usted no se entrega y no se consagra al servicio de Dios, pues no estará en condiciones favorables para que Dios le hable. Es decir, y no estamos hablando, repetimos, porque esto ya lo aclaramos en los videos anteriores, no estamos hablando de que Dios nos hable audiblemente. Ya hemos aclarado de que en tiempo de Samuel eso era una forma común, porque en su tiempo solamente estaba escrito el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, era toda la Biblia que existía en ese momento. Dios aún empleaba el ministerio profético, empleaba a los profetas, a quienes les hablaba de manera audible en algunas veces, de otras veces les daba visiones para que vieran la revelación de esa palabra. A veces
Dios usaba algunos otros mecanismos como el Urim, el Tumim, para los sacerdotes, les hablaba a los sacerdotes también, en fin, había varias maneras en las que Dios revelaba su palabra en aquellos momentos, pero nosotros ya tenemos toda la palabra revelada en las páginas de la Escritura. Nosotros nos apegamos al principio fundamental de sola Escritura. Para nosotros oír la voz de Dios se trata de acercarnos a este libro que se llama la Biblia, que son las Escrituras cristianas, y leer en ellas lo que Dios dice y aprender y discernir la voz de Dios en esta palabra. Pero hay principios elementales que los vemos en el modelo del protagonista de nuestra serie, que es Samuel. Y allí en el capítulo 3 del primer libro de Samuel, los versos del 1 al 4, vamos a estar viendo de ahí, de esos versículos, estos principios elementales que nos ayudarán a estar en una condición espiritual favorable, digamos óptima, para que cuando tengamos el contacto con la palabra de Dios, pues estemos en las mejores condiciones de escuchar a Dios que nos habla a través de su palabra, de discernir la voz de Dios contenida en las páginas de la Escritura. Es a eso a lo que nos estamos refiriendo. No estamos, y ya lo dijimos ya, así que bueno, no vamos a estar repitiendo más de lo que ya hemos dicho. Le recomendamos que vaya al inicio de la serie, y si usted ha llegado a este video ahora, no ha visto los videos anteriores, mi recomendación es que vaya al inicio, comience desde el principio, y así podrá entender algunas cuestiones que ya hemos estado diciendo, que por cuestiones del tiempo no podemos seguir repitiendo aquí. Bueno, en el capítulo 2, la voz de Dios la escuchan los creyentes que aman su palabra. Ya vimos un primer video, que fue el video anterior, y más bien estuvimos viendo las condiciones negativas que hacían que la palabra de Dios fuera escasa en tiempos de Samuel. El capítulo 3, verso 1 de primero de Samuel dice que no había visión con frecuencia, que la palabra de Dios, o la palabra de Jehová, como dice más textualmente, o por lo menos leyendo la Reina Valera, dice escaseaba en aquellos días. Es decir, la palabra de Dios estaba escasa. Pero vimos también que habían ciertas condiciones de la vida espiritual de los líderes espirituales, es decir, del sacerdocio en este caso, que reflejaban la vida espiritual de la nación en general, independientemente de que siempre ha habido un remanente fiel en todos los tiempos, pero en general la vida de la nación estaba caracterizada por la frase: en aquellos tiempos, en aquellos días, no había rey en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. Esa era la caracterización del período de los jueces. Y en ese tiempo había mucha desobediencia, y los líderes espirituales, es decir, los sacerdotes, estaban mostrando también una manifestación de total desapego o de total desprecio por la palabra de Dios, y definitivamente pues no había revelación de Dios. Claro, entendemos también que Dios maneja los tiempos y la historia, y Dios se revela en el momento en que Él lo decide hacer, y guarda silencio el tiempo que Él lo decide hacer. Pero no obstante, habían condiciones espirituales que no eran favorables a la voz de Dios, o para que el pueblo escuchara la voz de Dios. Entonces, nosotros estamos aprendiendo de esos principios que los estamos viendo en el libro de Samuel, y estamos extrayendo, y eso es importante porque no estamos introduciendo, sino extrayendo esos principios para nuestra enseñanza, para nuestra información, para nuestra comprensión y para nuestra aplicación a nuestra vida, de modo que podamos aprender tanto de los errores como de los aciertos de estos personajes bíblicos, y estar nosotros entonces en las mejores condiciones espirituales posibles para
atender y escuchar y discernir la voz de Dios en su palabra. Vimos esas condiciones negativas en el video anterior y hoy vamos entonces a ver, digamos, las condiciones positivas. ¿Qué podríamos hacer para cambiar esa realidad? En el video anterior dijimos que mucho de lo que estaba pasando en el tiempo de Samuel como que está pasando en nuestro tiempo también, porque hay mucho cristianismo nominal y la palabra de Dios es escasa en nuestro tiempo, a pesar de el gran número de iglesias cristianas que han aparecido, el gran número incluso de iglesias de distintas o de diferentes denominaciones cristianas, porque hoy hay cristianismo, digamos que para todos los gustos. Hoy hay cristianismo para todos los gustos, hay iglesias cristianas de todos los tipos, de todas las denominaciones, de todas las formas y colores, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, a pesar de un crecimiento exponencialmente grande de lo que es el cristianismo en el mundo, no obstante, la inmensa mayoría de ese crecimiento exponencial es un cristianismo nominal. ¿Qué significa cristianismo nominal? Significa cristianismo de nombre. Cristianismo de nombre. Estamos hablando de un cristianismo superficial, estamos hablando de un cristianismo no comprometido. Estamos hablando de un cristianismo donde la lucha contra el pecado, la negación del yo, el sometimiento al Espíritu, el sometimiento al señorío de Cristo no son las marcas. El arrepentimiento por el pecado, el abandono del pecado, la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Estamos viviendo una época donde mucho del cristianismo o mucho de la predicación de este cristianismo nominal es solamente venir a Cristo, pero no tanto a Cristo en sí, a una relación personal, no tanto a una relación personal, sino venir a Cristo o venir a Dios en busca de ayuda para aliviar problemas o para solucionar problemas o para buscar confort o para encontrar paz, una especie de ayudante. Dios es como una especie de ayudante para nuestros problemas, pero no es la predicación mayoritaria de ese cristianismo nominal, no es una predicación que guíe a las personas a someterse al señorío de Cristo, a negarse a sí mismos, a luchar contra el pecado. No está buscando eso exactamente. Está buscando la comodidad de las personas, pero no el sometimiento de las personas, no el matar al yo, que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Eso no es lo que se predica en ese cristianismo nominal. Por supuesto, sí hay buen cristianismo, sí hay buenas iglesias cristianas que son buenas iglesias, sí hay buenos líderes, sí hay buenos pastores, sí hay buenos creyentes, sí hay buenos exponentes o expositores del verdadero evangelio, sí lo hay, sí hay cristianismo verdadero, sí lo hay, pero no es la mayoría. Y algo de lo que vimos en ese video anterior es que a pesar de esa gran cantidad de cristianismo que hay en el mundo, que mucho de ese cristianismo, ya dijimos, es nominal, el mundo no está siendo impactado por el cristianismo. No como los cristianos del siglo I, de quienes se dijo que trastornaban el mundo. Eso no está pasando con el cristianismo de hoy. El cristianismo durante mucho tiempo, ciertamente, sí hizo un gran impacto en la sociedad, pero hoy por hoy no está sucediendo eso. La sociedad mundana, desde la antigüedad hasta, digamos, los años 50 del siglo XX, modeló la cultura del mundo. La cultura del mundo era una cultura en Occidente, por lo menos en el hemisferio occidental del mundo, la cultura era una cultura cristiana, porque el cristianismo realmente estuvo impactando en el mundo. Pero eso, a partir de los años de la segunda mitad del siglo XX en adelante, eso dejó de ser.
eso dejó de suceder. Ya eso no está sucediendo. Pero lo más triste no es que el cristianismo haya dejado de impactar al mundo. Lo más triste es que el mundo ha empezado a impactar al cristianismo. Claro, a ese cristianismo nominal. Pero ese cristianismo nominal es la gran mayoría. Así, realmente, es la gran mayoría. No somos los verdaderos cristianos, no somos la gran mayoría, no. La gran mayoría de la exposición o de la exhibición del cristianismo en el mundo hoy es un cristianismo nominal que tiene más similitud al mundo, y el mundo tiene más impacto en ese cristianismo que el cristianismo está ejerciendo en el mundo. Ya el cristianismo no está modelando la cultura del mundo, ya eso no está pasando. Y no solo es triste, no solo es lamentable, es peligroso. Y es peligroso porque se están levantando nuevas ideologías que son anticristianas, que son anticristo, y que son realmente peligrosas. Peligrosas, pero no solo peligrosas, es que son malévolas, y están impactando en la sociedad y en la cultura del mundo hoy. El antiguo paganismo, donde los hijos eran sacrificados en el fuego, por ejemplo, bueno, hoy quizás no te sacrifican un hijo en el fuego así abiertamente como parte de una exhibición social religiosa. Quizás hoy no te hagan algo así, pero ¿qué me dice de los millones y millones y millones de muertos por aborto, por concepto de aborto? Eso es asesinato, así literalmente, asesinato. El mayor genocidio del mundo no lo cometió Hitler con los judíos, ni lo cometieron los europeos cuando descubrieron América. No, el mayor genocidio del mundo se está cometiendo en estos momentos por concepto de aborto. Y es una forma refinada y moderna de regresar a ese antiguo paganismo donde los niños eran sacrificados. Más de lo mismo, pero es cuando el mundo ha dejado de ser impactado por el cristianismo, la cultura del mundo ya no es una cultura cristiana, el antiguo paganismo está volviendo a impactar la cultura del mundo, y el cristianismo mayoritario que tenemos en el mundo no está causando ningún impacto, no está causando ningún trastorno, no está cambiando a nadie. Esa es, como dijera Cristo, la sal que dejó de ser salada. Y si la sal deja de ser salada, dice Cristo, no sirve más para nada, sino que es echada fuera y pisoteada por los hombres. ¿Qué es lo que sucede con ese cristianismo nominal que es pisoteado por los hombres? Es decir, el mundo se limpia los pies literalmente con ese cristianismo. Lo hace. Y entonces ese cristianismo no quiere entrar en conflicto. No quiere entrar en conflicto. ¿Y qué hace? Aprueba todo. Aprueba que el movimiento LGBT forme parte de las membresías de la iglesia, y no solo de las membresías, del liderazgo de las iglesias. Aprueba el aborto, aprueba la eutanasia, aprueba todo lo que el mundo aprueba porque no quiere entrar en conflicto. Sencillamente. Esa es la realidad de ese cristianismo nominal. La palabra de Cristo literalmente en ese cristianismo escasea, no es abundante. En ese cristianismo pasa lo mismo que pasaba en época de Samuel, cuando dice que la palabra de Jehová escaseaba en esos días, que no había visión con frecuencia, no había visión de Dios, no había visión de la palabra, es decir, no había visión de la revelación de Dios, no había contacto con la palabra de Dios. El pueblo no tenía a quién consultar. Dios no se estaba revelando, Dios no se estaba manifestando, Dios estaba guardando silencio, y nos encontramos un pasaje, digamos, no un pasaje paralelo exactamente en el sentido técnico de lo que serían las cuestiones escriturales, pero en el sentido de la idea, sí. Cuando usted va a Romanos capítulo 1 y se encuentra que Dios dice acerca de todas estas personas que lo abandonan, a todas estas personas que sencillamente no quieren caminar con Dios, que quieren alejarse de Dios y vivir sin Dios, adorando a las criaturas en vez del Creador, y como dice Dios, que Dios los entregó
¿A qué los entregó? A sus pasiones, a sus deseos, a sus gustos, a lo que quieren hacer. Eso es lo que quieren hacer, pues Dios los entregó. Y eso es lo que está pasando hoy. No es otra cosa. Eso es lo que está pasando hoy. Pero ¿qué podemos hacer los verdaderos cristianos para revertir esa situación? ¿Qué podemos hacer para que haya una voz profética en el mundo que sí alce su voz y que sí se deje ver? Ya vimos los aspectos negativos en el video anterior. Hoy vamos entonces a ver los aspectos positivos. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? ¿Qué podemos hacer para revertir esa situación? Vamos a ir ahí a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Me voy a detener un momentico aquí y seguimos con el texto. La palabra de Cristo more en abundancia. Ese es el antídoto. Ese es precisamente el antídoto. Cuando usted compara primero de Samuel 3:1, donde dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y contrasta ese pasaje con este de Colosenses 3:16, ¿cuál es el antídoto? La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Y le está hablando a los creyentes y a los creyentes verdaderos. Pablo le está escribiendo a la iglesia, en este caso la iglesia de Colosas, pero bueno, entienda que el mensaje de la iglesia de Pablo a la iglesia de Colosas es también un mensaje para usted. Hay que entenderlo exegéticamente, en fin, pero entienda que lo que se aplica a la iglesia de Colosas se aplica a mí también. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Ese es el antídoto, precisamente, es ahí donde está la solución. Que la palabra de Cristo sea abundante. Y nosotros tenemos hoy una gran ventaja, que es algo de lo que también hablamos en el video anterior. En el video anterior hablamos acerca de la gran riqueza de recursos que tiene el cristianismo hoy. Hoy contamos con montones de posibilidades y de recursos. Tenemos Biblias impresas. Pablo jamás soñó con eso. Usted se imagina si el apóstol Pablo hubiera tenido la imprenta en la mano, ¿qué hubiera hecho? Si no tenía la imprenta, si disponía de un secretario que escribiera a mano y no escribía con un bolígrafo, con este maravilloso recurso que hoy para nosotros es algo tan normal y tan simple, pero Pablo no disponía de esto. Pablo disponía de recursos muy primitivos, digámoslo de esa forma, cañas plumas hechas con cañas de bambú, con plumas de animales, con tinta de carbón, y así es como se escribía en papiro, en pergamino, en rollos. Usted ahora aquí en este libro que es la Biblia, usted tiene 66 libros. 66 libros en un solo volumen, pero imagínense al apóstol Pablo cargando 66 rollos. No es lo mismo, definitivamente. Usted tiene una riqueza increíblemente asombrosa en sus manos, la que Pablo no tuvo, la que no tuvo ninguno de los apóstoles, la que no tuvo ninguno de los primeros cristianos, la que no tuvieron los padres de la iglesia, fue en época de Martín Lutero, cuando Gutenberg inventó la imprenta, una imprenta primitiva, que originalmente era un instrumento para exprimir uvas y sacar el jugo para hacer el vino, y en fin. Y con esa imprenta primitiva, Lutero llenó Europa en menos de 5 años de toda la doctrina reformada. Y no solo Lutero y los demás reformadores se valieron de ese artículo tecnológico de su época. Pero usted hoy tiene Biblias impresas, tiene Biblia en computadoras, tiene Biblia en celulares, tiene Biblias de diferentes versiones, tiene Biblias caras de lujo, tiene Biblias baratas, tiene Biblias de estudio, tiene Biblias de equivalencia dinámica o Biblias de equivalencia formales, tiene seminarios, tiene comentarios, tiene diccionarios, tiene librerías, tiene escuelas, tiene de todo. ¿Qué es lo que le falta al cristianismo hoy? Al cristianismo hoy en cuanto a recursos, no nos falta nada, señores. No nos falta nada, tenemos de todo. Sin embargo, el cristianismo no está impactando el mundo. Sin embargo, el cristianismo no está dejando una huella.
desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, el mundo ha vuelto a ganar la influencia en la cultura. Ya no estamos viviendo una cultura cristiana, estamos viviendo en una cultura post-cristiana. Estamos viviendo en una cultura post-cristiana y muchos cristianos no son conscientes de eso, muchos cristianos no se dan cuenta de esa realidad, pero podemos hacer algo para revertir eso. El consejo de Pablo a los colosenses, perdone, parece que hay mal tiempo, Bueno, el consejo de Pablo a los colosenses, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia. Y hoy nosotros tenemos todas las posibilidades para que la palabra de Cristo more en abundancia. Todas. Dice, enseñándoos, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este pasaje es una sola unidad, igual que el pasaje paralelo de Efesios 5:18, donde se habla de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer ese pasaje. Ya lo tenía ya marcado y ahí separado. Dice, ya estaba ahí. Ahora sí. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y nos damos cuenta que es paralelo con Colosenses 3:16, donde dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, con toda gracia en vuestros corazones, dando gracias, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. El resultado de la llenura del Espíritu Santo está expresado en Efesios por 4 participios griegos, en este caso, hablando, cantando, dando gracias y sometiéndoos unos a otros. Aquí en Colosenses también hay participios, enseñándoos y amonestando, cantando, dando gracias. Aquí el paralelismo se corta, pues Pablo en Colosenses no usa el cuarto participio que sí utilizó en Efesios, que es el de someterse unos a otros. Pero no es que no toque el asunto, sino que él no lo menciona como un vocablo específico, como sí lo hizo en Efesios, sino que entra directamente a las aplicaciones de lo que significa someterse unos a otros. Este análisis rápido nos lleva a la conclusión de que los términos ser llenos del Espíritu y la palabra de Cristo habite o more abundantemente en vosotros son frases correspondientes unas con otras. El resultado de ser llenos del Espíritu es que la palabra de Cristo more en abundancia. O el resultado de que la palabra de Cristo more en abundancia es que eres lleno del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Una de las dos cosas va a llevar a la otra. Inevitablemente es como digamos, dos eslabones de una cadena. No sé cómo explicarlo, quizás poner otro ejemplo, pero es como que una cosa y la otra están unidas de manera recíproca, como que son como cosas que acoplan perfectamente una con la otra. Si eres lleno del Espíritu, la palabra de Cristo va a morar abundantemente en ti. Si la palabra de Cristo mora abundantemente en ti, entonces vas a ser lleno del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Funciona en un acople perfecto de uno con otro. Son perfectamente correspondientes el uno con otro. Entonces, podemos inferir también que la llenura del Espíritu Santo, es decir,
¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Es el control, es el dominio, es el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas, no es otra cosa. Se logra solamente cuando la palabra de Cristo ha hecho su morada abundante. Definitivamente, se dan cuenta que son un acople perfecto. Disculpen, perdón. Son un acople perfecto. Entonces, ese habitar de la palabra de Cristo en abundancia, es algo mucho más que solo memorizar el texto. Evidentemente, claro que tiene que haber una metodología para que la palabra de Cristo more en abundancia. Hay que leerla, hay que meditar en ella, hay que memorizarla. Eso tiene que suceder, porque no hay manera de que la palabra de Cristo more en abundancia a menos que nos sometamos a alguna forma de metodología, a algún método. En este caso, la lectura, el estudio, la meditación, la memorización, todo eso, ese contacto frecuente con la palabra de Dios. Y digo frecuente porque la palabra de Dios tiene que ser para ti como tu comida diaria. Estamos hablando, recuerden que el capítulo que estamos tratando de nuestra serie en este momento es que la voz de Dios la escuchan los creyentes que aman la palabra de Dios. Entonces tiene que haber un contacto frecuente con la palabra de Dios. Pero a lo que se está refiriendo el texto con que la palabra more, y fíjense que utiliza esa palabra, morar, habitar, porque no está hablando solamente, no se refiere a la palabra de Dios como un libro de papel. Se refiere al contenido vivo de esa palabra. Es a lo que se refiere el apóstol Pablo exactamente. Pero claro, la forma en que el contenido vivo de la palabra de Dios mora en abundancia es a través de la exposición a la palabra escrita. A través de la exposición a la palabra escrita y bajo la guía del Espíritu Santo es que podemos lograr que esa palabra viva de Cristo more en abundancia en nosotros y que produzca los resultados que describe. Porque es la transformación en el proceso de santificación. El proceso de santificación es cuando Cristo presente en tu vida, por medio de la palabra, por medio de la fe, por la gracia de Dios, produce los resultados o los efectos de esa presencia en tu vida, que son los que se describieron aquí, hablando, cantando en vuestros corazones, es decir, el cántico de alabanza que tiene que surgir de tu corazón, porque Cristo está allí para adorar a Dios, para alabar a Dios, para reconocer su grandeza, agradecidos, que tu palabra sea sazonada con sal. Es decir, como dice la palabra, se refiere a que tu hablar sea agradable, no solamente agradable en el sentido de tener una buena educación, no, sino en el sentido de que las personas, el resto de las personas que no son cristianos, tienen que ver que Cristo está habitando en nosotros. Cristo tiene que ser notable en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Pablo en Gálatas 2:20. Es eso lo que se tiene que lograr. El proceso de santificación es lograr precisamente eso, la mortificación del yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es ser santificado. Que Cristo sea mostrado en nuestra vida, en nuestra forma de ser, de hablar, de decir, de cantar, de todo lo que hacemos. Cuando la Biblia dice, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, esa expresión, hacer todo en el nombre de Jesús, es mostrar a Cristo en todo lo que hacemos. No es como hace el cristianismo nominal, que solamente menciona a Jesús o menciona la palabra de Dios, pero Cristo no está presente. No, hacerlo todo en el nombre de Cristo, ser santificados, crecer en santificación, es menguar yo para que Cristo crezca, como dijo Juan el Bautista.
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. En fin, es a eso a lo que se refiere. La llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con esas expresiones extraordinarias y sorprendentes que nos quieren vender los amigos carismáticos. Digo amigos carismáticos por decirlo de una manera bien, ustedes saben. Los carismáticos tratan de mostrar que el Espíritu de Dios está presente porque ahora vamos a hablar en lenguas. ¿Y qué significa hablar en lengua? Expresar un montón de sonidos en jerigonza sin sentido ni raciocinio ninguno, sonidos o ruidos sin ningún tipo de sentido lógico en nada, y a eso le llaman palabras del cielo, lenguaje del Espíritu, lenguaje de los ángeles. Todo eso es una gran mentira, todo eso es un gran engaño. Eso no revela la presencia del Espíritu de ninguna manera, ni eso significa ser llenos del Espíritu. O no solamente es hablar en lengua, quizás otro tipo de manifestaciones de poder. Entonces empiezan a buscar, inventar dones de sanidades y cosas así, que la Biblia los menciona, pero que los menciona en un contexto que eso sería bueno para otro momento, para tener un video que explique estas cosas acerca de los dones espirituales. En fin, hoy en este video no podemos abordar todo eso, pero eso tiene su contexto, no tiene nada que ver con hacer este tipo de manifestaciones para demostrar que el Espíritu de Dios está en medio nuestro. Eso lo veremos quizá en otro día, en otro video podemos tratar ese tema de los carismáticos, pero ser llenos del Espíritu no tiene nada que ver con esas expresiones y esas manifestaciones extraordinarias que los carismáticos nos quieren mostrar. No tiene que ver con eso, tiene que ver con una vida santificada, tiene que ver con una vida transformada a la imagen de Jesucristo, tiene que ver con que Cristo esté presente en tu vida y esté siendo cada vez más Él y menos tú. Tiene que ver con eso, es a lo que tiene que ver el ser llenos del Espíritu. De nada sirve si tú tienes ese don de lengua, que no es real, pero bueno, si Cristo no está presente, todo es mentira. ¿Qué estás logrando? Si Dios no está moldeando tu vida a la imagen de Jesucristo, ¿de qué sirve hablar en lengua ni hacer sanidades? Todo eso es un autoengaño. Bueno, entonces quería hacer esa nota solo para expresar que a qué no se refiere ser llenos del Espíritu. Porque hoy hay no solamente es el cristianismo nominal, sino ese cristianismo carismático que también hace cierto daño, por cuanto mantiene a sus adherentes en un autoengaño. Y no solamente se engañan ellos, sino que engañan o confunden a las personas de afuera. Bueno, el ser llenos del Espíritu tiene que ver con esa vida consagrada, con esa vida santificada, con esa presencia de Cristo, con esa transformación a ser cada vez más semejantes a Cristo, con esa negación del yo, con ese combatir contra el pecado. Tiene que ver con eso. Eso es lo que significa ser llenos del Espíritu. No significa ningún otro tipo de manifestaciones extrañas, no significa nada de eso. Entonces, como maestro de la escuela dominical, estoy hablando de mí en este caso, yo como maestro de la escuela dominical, en más de una ocasión he lanzado el llamamiento a los asistentes a la escuela dominical diciéndoles que nuestra generación es la que menos excusa va a tener delante de Dios el día del juicio. En el día del juicio nadie tendrá excusa, nadie la tendrá, pero nuestra generación será la que menos excusa va a tener, porque nosotros tenemos en cuanto a recursos bíblicos más de lo que nadie en la historia jamás soñó tener, ni siquiera lo soñaron, y nosotros lo tenemos. Entonces nadie puede dar una excusa o una justificación de que la palabra de Dios no tuvo la oportunidad de transformar mi vida. ¿Cómo es posible? Cuando Pablo le escribe la carta a los colosenses y les dice, la palabra de Cristo mora en abundancia, eso significa que tenía que haber disponibilidad de esa palabra. Porque si no hubiera habido disponibilidad de la palabra de Dios, en este caso,
ya sea de las escrituras del Antiguo Testamento como de las escrituras del Nuevo Testamento que estaban siendo escritas en ese momento. Ni siquiera se había cerrado el canon de las escrituras. Miren eso, ni siquiera se había cerrado el canon de las escrituras. Y ya Pablo estaba diciendo: las palabras de Cristo moren en abundancia en todos vosotros. Tenía que haber disponibilidad de esa palabra, pero nosotros nos damos cuenta de algo. Por el simple razonamiento de la realidad histórica. En época de Pablo no habían estos recursos, no había imprenta, todo se escribía a mano, los libros eran en rollos, los 66 libros de la Biblia que usted tiene en un solo volumen, que lo puede llevar a cualquier lugar debajo del brazo. Pablo no podía cargar los 66 libros de la Biblia, de hecho ni siquiera estaban escritos los 66 libros completos todavía, pero no los podía llevar todos, eso era imposible. Y sin embargo, a pesar de esa imposibilidad, ya había la disponibilidad suficiente para que la palabra de Cristo abundara en los creyentes. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la excusa que alguien puede poner hoy cuando la disponibilidad de recursos bíblicos es súper mega abundante, para decir que hoy esta palabra no tuvo la oportunidad de transformar su vida? ¿Cuál sería esa excusa? Definitivamente tal excusa no existe, porque es imposible de ofrecer ese tipo de excusa en este tiempo. Si en el tiempo de Pablo ya no se podía ofrecer, ¿cuánto menos se podrá ofrecer hoy? Sin embargo, hoy, a pesar de la gran disponibilidad de recursos bíblicos y de otros recursos, porque vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar, digamos, de misiones. No vamos a hablar ahora de misiones extensamente, solamente como una mención, un momento para entender algo. La obediencia a la palabra de Cristo implica la misión, implica el compartirla, el ir a otro lugar para comunicar esa palabra. ¿Cómo se podían mover en tiempos de Pablo las personas? Bueno, en tiempos de Pablo el Imperio Romano había construido caminos, carreteras, en fin, pero con todo, no habían automóviles, no existía el tranvía, los trenes, los barcos, aunque ya había cierta navegación, digamos, importante, pero los barcos lo que hacían eran bordear las costas. La navegación, a pesar del avance que el Imperio Romano en cuanto a tecnología pudo ofrecer en su tiempo, comparado con nosotros hoy, era difícil, pero a pesar de la dificultad de su tiempo, el cristianismo del primer siglo impactó al mundo, trastornó el mundo, y lo hizo hasta muy reciente, porque estamos diciendo que la era post-cristiana comienza a partir de la segunda mitad del siglo XX, eso fue ayer. Pero desde el siglo I hasta la segunda mitad del siglo XX, el cristianismo impactó la cultura del mundo, moldeó y modeló la cultura del mundo. Sin embargo, hoy no lo estamos haciendo. A pesar de tener más recursos que antes, hoy tenemos aviones, tenemos trenes, tenemos automóviles de diésel, de gasolina, de eléctricos, tenemos de todo para cumplir con la misión. Tenemos celulares, medios de comunicación increíbles, porque un celular es una cosa increíble y hoy para nosotros es la cosa más natural del mundo. Nosotros disponemos de los medios más asombrosos de la historia y no estamos impactando el mundo. Esa es la realidad del cristianismo de hoy. No estamos impactando el mundo. Entonces, ¿cuál es la excusa para decir que la palabra de Dios no pudo impactar tu vida en el día de hoy? Mire, no se engañe más. Sencillamente, no se engañe más. No hay excusa posible. Llene su vida de la palabra de Dios. El consejo dado por Pablo a los colosenses es pertinente y súper necesario hoy más que nunca. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Dios te bendiga.